Muy buenos días para todos y para todas. Quiero dejarles dos mensajitos iniciales. El primero de ellos es un proverbio holandés. Cuando soplan los vientos de tempestad, unos corren a refugiarse y otros construyen molinos. Y el otro es un proverbio africano, que es muy conocido, que reza: si quieres llegar rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, camina en grupo. Un saludo pues especial para todos en nombre de la vicerrectora de Investigaciones, Isabel Cristina Puerta. La doctora en este momento atiende una reunión importante, pero hay dos necesidades que queremos empezar a desarrollar, a cumplir. La primera de ellas es encontrar oportunidades donde hay problemas o donde hay necesidades, y hacemos referencia a ese proverbio holandés. En la tempestad unos ven problemas y huyen y otros crean molinos. Y el segundo tiene que ver con el trabajo en equipo, y ese es uno de los grandes propósitos que tiene la Vicerrectoría de Investigaciones, que podamos co-construir a partir de un trabajo que nos permita interactuar a todos, acercarnos a proyectos, necesidades, demandas, iniciativas que se estén desarrollando hoy, y ese mismo match hay que hacerlo articulándonos entre las distintas funciones sustantivas, que en este caso pues está el componente de extensión con todo el tema de innovación, emprendimiento y demás. Pues en este espacio hay que seguir continuando, digamos que en ese ejercicio que viene desarrollando la Vicerrectoría de Investigaciones, de pensar la investigación y el trabajo respondiendo a necesidades y a problemáticas sociales, construyendo desde discursos que integren la rigurosidad de los saberes, que permitan obviamente lograr transformaciones sociales, que esto es un propósito que tiene nuestra institución. Este es un encuentro académico investigativo, tenemos unos invitados muy especiales, quienes han dedicado sus últimos años a estudiar, a trabajar en torno a temas de economía social y solidaria, en términos también de la innovación social fuera de nuestro país. Esto no es un tema que solo manejamos acá, son modelos que se vienen desarrollando también en otros escenarios y que es muy importante que podamos apropiar. Entonces yo creo que hay que darle una especial bienvenida a nuestros dos invitados. Primero las damas, a Lila como la flor, bienvenida, ella es francesa, nos acompaña, lleva muy poco tiempo también acá, 2 semanas en Colombia, y en este caso pues para hablar de la conferencia central que se denomina De los barrios al campo, cooperación y economía circular y participativa en 2 ciudades en Francia, con nuestro invitado especial Rodrigo Giraldo Montoya, ingeniero mecatrónico de la Universidad EIA, pues anteriormente Escuela de Ingeniería de Antioquia, ingeniero mecánico de la Escuela de Ingenieros de Metz también en Francia, y Magíster en Management de Proyectos Industriales de la misma institución, maestría en Desarrollo de la Economía Social de la Escuela de Ciencias Políticas de Francia. Así que pues Rodrigo, Lila, bienvenidos, muchísimas gracias por esta invitación, por aceptar el compartir con nosotros sus experiencias, y como me lo decía ahorita Rodrigo al inicio, la idea es crear puentes, construir puentes. Llevan muy poco tiempo, pero yo estoy seguro que aquí en esta universidad y con lo que podamos hacer como institución en otras redes, lograremos cosas bien significativas. Vale, entonces te paso este. Vale. Bueno, para comenzar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de darme esta posición tan privilegiada, incluso parado. La invitación a acercarse era una invitación más al calorcito, no a que salgan en la pantalla. Me gusta el calor y me gusta el movimiento y me gusta la vida. Pero bueno, ante nada, simplemente él ya me presentó rápidamente. Yo voy a hablar más de la experiencia como tal, empírica que tuve, además de esa parte fría que fue mi formación académica. Y bueno, con mucha humildad quiero venir acá, no tengo absolutamente ninguna ambición. Hoy en día mis proyectos prioritarios están con Lila, con un huerto, con mi casa en madera. Entonces yo simplemente vengo acá pues a compartir algo que viví simplemente, que lo hice de una manera demasiado somera, por muchas razones. Pues la primera, por
por los desafíos que impone esta temática, que son desafíos interdisciplinarios, y la segunda pues por la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre no solo de quiénes iban a venir, la incertidumbre. Entonces yo solo quiero hablar pues de 2 o 3 cosas que pueden servirnos de puentes, ¿no? Yo le decía a Paula hace un rato que esto va a ser una sopa de caracoles, porque creo que me dio dificultad, ¿cierto? Por los desafíos que presenta esta cuestión, porque no tengo un objetivo final, es que no tengo una línea que me guía, ¿no? Entonces simplemente quiero presentarle unos conceptos que yo descubrí en un momento de mi vida, cuando me empecé a interesarme en muchas cosas, ¿cierto? A diferentes disciplinas, digámoslo así, o simplemente cosas, sin llamarlos disciplinas. Y pues encontré ciertas herramientas que yo sé que muchos de nosotros utilizamos y que me sirven para analizar de una manera, digámoslo, fría, fenómenos de todo tipo, digámoslo así. No de todo tipo, pero digamos que permite tener una visión diferente. ¿Por qué? Porque no soy religioso, tampoco me gustan los discursos moralizadores, que utilizan mucho moral, y me gusta el concreto. Entonces, por eso pues entonces quiero hablar de esto, y porque es una base concreta que nos une, y que yo siento que entendiendo ciertas bases de esta cuestión, podemos romper mentalmente, nada más que mentalmente, ciertas barreras. Ya pues cada uno hará sus duelos y sus líos mentales. Bueno, entonces una fotico muy bonita que quise poner, que representa lo que es la realidad, la visión, el sueño, ¿cierto? El vínculo entre los dos, entre lo real y lo irreal, entre lo que está y no está. Acá se pierde una chispita que vuela. Quise simplemente hacer eso. Lo que quiero ahorita es simplemente evocar un imaginario común y desarrollar un concepto que nos va a unir. Ese concepto lo vamos a llamar, desde hace los años 1800 lo llaman energía, ¿no? Pero ese concepto ha estado siempre presente, porque ese concepto es un hilo conductor de la sociedad, de la realidad. Pero hoy vamos a hablar más de la materia, ¿no? Para entrar, como en el sueño, somos nómadas. Somos nómadas. ¿Qué dicta el movimiento? ¿Qué dicta el andar? Ese soy yo transportando chécheres por una asociación en Grenoble. Pesaba, no sé, 300 kilos. Y entonces esa pregunta es muy interesante. He viajado un poco, he pedaleado meses solo en el desierto. Y entonces esa pregunta me viene mucho, ¿no? La cuestión de cambio, de movimiento. Por eso habla del calor. Es interesante ese tipo de concepto. Yo les pido disculpas en momentos como son caracolcitos, hay veces tengo que, porque si no cada tema como puede abarcar muchos, tengo que irlo llevando. Y les voy a pedir también por favor que si tienen algo que decirme, pues me lo digan así simplemente. Bueno, entonces de lo que les quiero hablar simplemente es de energía y de dialéctica, del va y viene de las cosas, de la construcción bajo un proceso dialéctico de nuestra realidad que nos rodea. Y hoy simplemente me quiero limitar a la materia, lo repito, ¿ya? No vengo a reivindicar partidos, izquierda, derecha, riqueza, pobreza, acumulación, capitalismo, comunismo, para nada. Estoy más en pro de la transición energética. Estoy más en pro de la transición energética y de cómo desde adentro hacia afuera podemos transformar el mundo de otra manera. Cómo desde adentro hacia afuera podemos entender la amplitud y la magnitud de la conciencia colectiva que estamos creando en este momento. Ahorita llegando, yo no preparé ningún discurso, señores y señoras, yo preparé muchas ideas para irlas pegando, con mi feeling y mis sensaciones. Ahorita llegando, igual, llego saturado, mal geniado, tengo una motico de 40 años, llegué saturado y ese siempre, entonces esta velocidad. Entonces llevo unos años tratando de bajar el acelerador y sentir una velocidad diferente, ¿cierto? Lo que hablamos de escalas humanas, de las organizaciones, es lo que hablamos de solidaridad, ¿cierto?
La velocidad es lo que, lo que lleva a la transacción económica, por ejemplo, ¿cierto? A veces psicológicamente me he dicho yo, ¿qué mecanismos suceden en mi cabeza para que yo haga y entre a una tienda y diga, ay, mira, este está 50% menos, lo compré? ¿Qué hace eso en mí? Que yo tengo ese poder de apropiarme de ese dinero y apropiarme de esa prenda y hacer así, 1, 2, 3, dame la prenda, todo el dinero. Bueno, pensemos pues en la economía neoclásica, ¿no? De cómo se define un mercado en oferta y demanda perfecta, ¿no? En cómo se define un mercado ideal donde optimizando las partículas optimizamos un todo. Eso no es así. Los sistemas se optimizan como sistemas, no como partículas a partes optimizadas. Ya. Bueno, este concepto de velocidad lo vamos a ir tocando en el camino. Porque el concepto de velocidad que yo le pongo velocidad y que yo lo llamo velocidad o desgarre, llevo pues unos tiempos, yo utilizo mis conceptos, acá no estoy tampoco voy a llamar pues a unos que a este o al otro, al escritorcito o al otro, no. Yo vengo acá a utilizar mis conceptos humildemente y pues quiero que me los debatan porque pues ustedes están a la altura sinceramente para tirarme al piso porque ustedes son muy expertos en sus cosas, yo nada, eso es lo que pasa. Pero es bacano porque eso da una humildad de decir, ¿qué tienes que enseñarme? ¿Qué tienes que enseñarme? Hagamos algo, ¿sabes? Así he ido avanzando en estos últimos años. Hago un pequeño paréntesis. Trabajé 3 años y medio en innovación para una multinacional, una constructora automóvil. Entonces estaba en la fase anterior, en la fase de exploración conceptual y desarrollo de producto. Entonces, trabajé 3 años y medio ahí con hindúes, chinos, coreanos, alemanes, españoles, americanos. Bueno, una empresa que tiene 120.000 personas en el mundo, éramos un equipo de 15 en el mundo. Y ahí aprendí muchas cosas. Yo hacía simulación termomecánica. Entonces, todo lo que es mecánica de fluidos, cómo el calor, cómo la energía transita la materia, ¿ya? Y cómo la energía transita la materia en la interacción termodinámica con el medio. Todo ese tipo de cosas, pues, este es un paréntesis, que ni es tan paréntesis, dejémoslo abierto. Ese tipo de cosas, pues, inclusive, son las que me llevaron precisamente a interesarme por los efectos no lineares. Eso, por ejemplo, es un concepto interesante. Vamos a irlos abordando más adelante cuando entremos a la cuestión de la energía. Pero los efectos no lineares para mí fueron la primera base para entender un mundo complejo detrás mío. Un mundo complejo embricado, o sea, que tiene ladrillo sobre ladrillo, en ladrillo, en ladrillo. Y un mundo que avanza en su complejidad. Si la complejidad no avanza, nada avanza, se queda en el frío, en la nada, muerto. Necesitamos el frío, el vacío para que haya calor y vida. Hay que tener las dos cosas presentes también. Bueno, lo que quiero decir es que comprender los efectos no lineares fue muy interesante para mí, porque uno puede ver cómo la conjugación de miles de cosas pueden crear puntos ciegos, huecos negros, incertidumbres, desconocidos, incógnitas. ¿Cómo empezamos a hablar entonces de otras cosas? Vamos a pasar a lo siguiente. Esta foto, ya como Camilo empezó con una frase, pues yo digo otra, ¿cierto? El peor enemigo es la indiferencia. El peor enemigo es la indiferencia, no. Lo decía un artista, entonces, ¿por qué esta foto? Porque es una foto donde llevaba 3 semanas ahí metido empujando mi bici, con más o menos 12 kilos de agua en Bolivia, entre Bolivia y Perú, en el Atacama. Entonces era un sufrimiento continuo físico. Bajo este estado de 3 semanas, teniendo pues mucha comida para el camino y mucha agua, pude descubrir muchas cosas, sí, en esa especie de nada, en esa especie de vacío que me ocupaba a diario todos los días. Solo un dolor físico y solo unas ganas de preservar mi energía física, calórica, para poder avanzar y salir de ese desierto. Solo les quería mostrar esto y darles simplemente a entender que pude sentir cosas muy en mí haciendo este viaje y esta introspección en la que me puse. Bueno, quiero hacer un llamado así, no sea moral, no me gustan las cuestiones de moralizadoras, a la ética y los valores. El proceso científico lo requieren. No soy ni izquierda ni derecha, no lo soy, pero creo que debemos tener un pedazo de uno y de lo otro, un pedazo donde legitimamos
lo construido y un pedazo donde somos rebeldes ante lo construido. Creo que debe haber ciertos equilibrios desequilibrados, como cojos, que le dan una inestabilidad que enriquece la cuestión, ¿ya? Entonces, simplemente hacer un llamado a la estética, a la ética, perdón, no a la estética, y a los valores en el proceso científico, nada más. Personalmente, pues mi experiencia personal, traté de hacer otro paréntesis. Redacté un proyecto de tesis cuando estaba en Ciencias Políticas, en Cienspo. Ahí lo frené, dije, se lo entrego y me voy. Pude conocer un poco la red de lo que es la research pues, en el mundo y creo que hay animales en vía de extinción que hay que terminar de fusilar. Bueno, entonces lo que yo les quiero proponer, entonces les voy a hablar de 3 proyectos rápidamente, luego abordamos el concepto de energía y luego vamos a transversar esos 3 proyectos con ese concepto de energía y los diferentes subconceptos que se derivan de esa cuestión de energía, ¿cierto? La criticidad, la inestabilidad de los sistemas, etc. Listo, estos son los 3 proyectos de los que vamos a hablar, donde 2 ocurrieron en una ciudad y esta en otra. Esta fue en Grenoble, estos 2 proyectos ocurrieron a 60 kilómetros de Grenoble, en una ciudad mucho más pequeña, un territorio, un terruño mucho más diferente, socialmente hablando, etc. Bueno, entonces los 3 proyectos así de simples, son 3 proyectos en formato asociativo, con una gobernanza pues, participativa, con una gobernabilidad participativa y democrática. Listo, objetivo de cada uno de los proyectos, el primero, un supermercado participativo y colaborativo, como la Food Coop en Nueva York, donde cada miembro viene, se monta un supermercado. Bueno, para llegar a ese proceso ahora les explico, pero el objetivo final es tener un supermercado, aquí estoy yo, tener un supermercado donde cada consumidor entrega 3 horas bajo un programa y toda una cuestión, pues, entrega 3 horas de su tiempo para mantener la boutique. Y pues obviamente sin ánimo de lucro, un formato asociativo, se escogen los productos, todos los consumidores escogen los productos bajo toda una serie de procesos pues, democráticos, etcétera, etcétera. Entonces, uno viene 3 horas a poner los producticos aquí o a hacer la caja, entonces uno no le roba a uno porque eso es de uno y eso es de todos y todos de uno. Bueno, este es el primer proyecto, funciona hoy, tiene más de 1000 personas, 1000 miembros. Yo estuve hasta que tuvo 400 en el primer año, desde su inicio hasta el primer año y medio estuve en el Consejo de Administración. Bueno, el segundo proyecto, ok, es un carro que hace conservas móviles. ¿Okay? Entonces es un carrito que está animado por centros sociales y gente que está, digamos, estructuras ligadas a la educación popular. Y este carrito entonces es animado, pues, ¿cierto?, para que haga pedagogía. Y para ir entonces por toda la parte rural haciendo pedagogía, intercambiando conservas por frutas y legumbres fuera de calibre o simplemente lo que se va para los marranos que no se vende. Para hacerlo rápido, ¿no? Pues porque la fruta y las verduras no se excluyen solo por esas 2 razones. Hay muchas, o sea, la pérdida alimentaria hoy tiene muchas razones. Llevé a mi chica hace 2 días a la mayorista y veía esa gente echando esos potes de papas, de tuyo. Pues, pucha, eso en Francia ya hay una ley que le dice usted no puede hacer eso, usted tiene que llamar a una asociación y decirle, venga a valorizar estos alimentos. Bueno, no vamos a hablar de política pública, no vamos a hablar de esas cosas, no. Y este fue el último proyecto en el que trabajé, llevo ya, no sé, 7 meses jubilado de esta cuestión. Se llama al hilo del hacer, pero hacer es como hierro, entonces al hilo de hierro es un juego de palabras, pues, un logo muy bonito porque es la mezcla de muchas cosas. Entonces, ¿qué es ese proyecto? Ya les muestro fotos. Es un local de 180 metros cuadrados que nos pusieron a disposición, donde hicimos emerger colectivos, ¿no?, en un barrio desfavorecido. Entonces hubo colectivos de muchos tipos, 6, 7 colectivos, más otros grupos pues, que no eran basados sobre intercambio, me explico. Esta idea es una idea de Reper Café, no sé si de pronto es usted quien está en Ecosol, ¿cierto? Bueno, Reper Café es una cosa que ya es una marca internacionalizada, como cualquier marca, ¿no?, como Subway o McDonald's. Pero Reper Café son ya estructuras y ya hay una buata, una cajita de herramientas que uno la compra y uno se hace legitimar como un café de reparación. Por ejemplo, eso tiene mucho apoyo, ya está ahí en Brasil y Argentina.
Sin ni hablar de los países nórdicos, donde a uno ya le bajan los impuestos por arreglar su licuadora. Entonces era para ir en toda esta cuestión. Retomar, meter al circuito, recircuitar, reciclar, intercambiar, generar valor, generar pedagogía, etc. Vamos a los detalles después. Sí, esto se me acaba de ocurrir, es un vínculo muy bonito con una transición con lo que sigue. Mi primer proyecto, mi segundo proyecto, supermercado, recuperación de frutas y verduras orgánicas o en dinámica. Esta fue mi puerta de entrada. Yo era un ingeniero, me fui a viajar un año en bici, llegué sin nada a Francia porque me gasté toda la plata. Llegué y yo ya nada, ¿sabes? Yo veía violencia a todo alrededor mío. Todo era abrupto, todo era violento, todo era cuadrado, todo era duro, negro. Todo era chuzudo. Ya, quisiera hacer pronto algo como así, como no tienen las cosas de este estilo. Es que uno llega a decir un zoom acá y se da cuenta que es la misma cosa. Entonces yo dije, ¿qué está pasando aquí? Entonces empecé a instruirme mucho, a hacer cosas, a moverme para todos lados y llegué a la comida. Hombre, llegué a la comida, eso es lo que le daba base a mi existencia, eso es lo que le daba base en la famosa pirámide del señor este. Cierto, entonces yo dije, bueno, me agarro de ahí, parce, me agarro de ahí. ¿Por qué? Por muchas razones, si quieren pregúntenme. Pero la comida y la democracia alimentaria, la autonomía alimentaria, todo alimentario, esas cosas tan bonitas que nos venden, eso me interesó, eso me interesó. ¿Por qué? Por lo que ya les voy a hablar. Porque la energía vista desde el punto de vista de la materia nos une, porque somos materia, porque todos somos materia y la sociedad que instrumentalizamos hasta hoy desde la revolución industrial no es sino una manipulación de la materia, que ya la aprendimos a manipular. La máquina a vapor, si no hubiéramos conocido los principios de la termomecánica, de lo que les voy a hablar, no hubiéramos llegado acá. Gracias a la química podemos tener todos los computadores, porque la química es la que genera los transistores y es la que va a hacer esto. En vez de tener esto, va a hacerme esto. Eso es lo que hace un transistor. Corta bajo semiconductores, o sea que no conductor, sí conductor. ¿Qué hacemos? Pongamos un semiconductor. Nanotecnología, etcétera, etcétera. Gracias a los semiconductores podemos hacer todo lo que podemos hacer. Conectamos el mundo. Yo no estoy diciendo que las ciencias duras tienen la palabra. No. Legitimamos las cosas de una cierta manera, la máquina de vapor nos dio un inicio y hoy como sociedad occidental estamos ahí montados. Entonces lo único que quiero simplemente es crear ciertos puentes que se basan sobre la materia y la energía y que pueden ser muy interdisciplinarios. Los conceptos son transdisciplinarios, la interdisciplinariedad ya cada quien en su cabeza pues la imagina, ¿cierto? Ahorita habla de frío, ¿no? Y anoté solo una palabra así, criogenia. Salí a exponer palabras acá, señores y señoras. La idea no es, y si quieren ir más hondo, me hacen preguntas. Si es muy hondo, ahorita dejo mi mail, mi número, y si quieren las fórmulas, o si quieren el señor que lo dijo, o si quieren la cosita, etcétera, etcétera. Entonces hablemos del antropoceno, ¿no? Lo que hablamos ahorita, la máquina de vapor, la revolución industrial, año 1800, años dentro de 1400 y 1600 en el occidente, ¿no? La tipografía, la impresión. De hecho, esa es la primera prueba de la producción en serie fue la imprenta, ¿no? Fue la primera vez cuando se producía un solo producto igual, en repetición. Son cosas que han marcado nuestra sociedad, ¿cierto? En Europa generaron las naciones, utilizaron el idioma para dividir las naciones y generar el nacionalismo europeo. En nuestra tierra bastarda, pues, perdón, en nuestra tierra como nos han dado todo como así, como rápido, como empujada, les tocó utilizar otros métodos, como la religión y otros métodos, por la talla de esta tierra, ¿no? Bueno, listo.
Ustedes tienen una idea de qué es la temperatura, señores y señoras. ¿Tienen una idea de la temperatura? Si alguien me puede decir, bueno. La temperatura, cuando ya descubrieron la máquina de vapor, pues ya sabían que el calor quema, sí, eso lo sabían. Pero no se daban cuenta que el calor podía controlarse y convertirse en energía de movimiento, mecánica, ya. Entonces, la energía, la temperatura no es ni nada más ni nada menos que una medida de la energía cinética de las partículas que conforman la cosa, ¿no? Si esa cosa está tanto, entonces eso es una medida del movimiento cinético, o sea, el movimiento físico ahí que está moviendo a una escala muy pequeña, están vibrando, ¿no? Ese es el calor, ¿no? Ese es el calor. Sí. Ya, no hay problema. Listo. Entonces, ese es el calor y ese ha sido el foco de vida, el calor y la ausencia de ella, y con otros mecanismos, han sido el foco de vida, pues, del universo, del origen del universo y el origen de todo, ¿no? De muchas cosas. Hasta donde conocemos, claro está. Háganme preguntas si quieren, sobre cosas, sobre lo que quiero decir, cómo lo quiero decir. ¿Listo? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Por ejemplo, con la holística, bueno, con la dialéctica, con un poco de términos que todos y cada uno conocemos en nuestras disciplinas. Vamos a encontrar todos estos conceptos, los vamos a encontrar allá adentro, ¿no? Los conceptos es la manera como los fenómenos se nos va presentando en la vida y cómo los podemos generalizar de cierta manera. Entonces, estos conceptos van ligados entonces a la materia y la energía que carga ella. Bueno, les voy a hablar simplemente de dos principios simples. El calor da movimiento, ¿ya? Y el calor, cuando da movimiento, nunca se hace bajo una transferencia perfecta. O sea, el principio de acción y reacción no existe. La mecánica de los cuerpos sólidos es lo que les digo, es cuando es duros, piedras. O sea, es cuando yo pongo fórmulas en física y hago esto. Pero si yo decortico eso, como lo que hacía en elementos finitos, que son piezas superúnicas, partículas sobre partículas, me voy a dar cuenta que aquí va a haber una presión, que la velocidad de él va a verse amortiguada en este eje, va a estar amortiguada por la fuerza con la que llego, la superficie con la que ataco, va a haber una amortiguación, una disipación de energía, la energía que ella va a absorber no va a ser la misma, una fricción, una pérdida por térmica, por sonido, por vibraciones. Las transferencias de movimiento nunca se pasan de manera eficiente, nunca, nunca. Eso es un principio que rige nuestras vidas, que rige todo, que es transversal. Solo quiero hacer un llamado en este punto entonces a la sensibilidad, ¿no? A la sensibilidad personal de cada quien, a cómo vemos el mundo desfilar entre nosotros y qué hacemos de esa imagen que tenemos de ese mundo, ¿no? Cómo ese mundo lo vemos cambiar ante nuestros ojos, cómo no es el mismo café todos los días, ¿cierto? Cómo no es el mismo, no sé, me cuesta no hablar de los personas. Cuando estamos hablando, usted está hablando de sensibilidad, está hablando de eso contrapuesto a la indiferencia. Sí, cuando entonces sensibilidad e indiferencia ya son, como dije, son frases. La palabra indiferencia era una frase de un artista porque ya trae o sea, indiferente, simplemente ignorar algo, no darse cuenta que algo existe, obviar algo que, pues no obviar, pero no verlo, y no tiene nada de malo, es que todos no podemos todo verlo todo. Entonces la sensibilidad, la multiplexación de canales que yo llamo, solo la voy a limitar al plano material. No voy a hablar de energética, de chakras, de todas esas cosas que están a la moda, pues, están buenas. Y eso hacen plata con eso y todo. No, la idea es quedarnos en la materia y quedarnos en lo interesante. ¿Qué hacemos de nuestras papitas? De nuestro brócoli, de eso que podemos sembrar con nuestras manos. De eso que ensucia igual que a ti, igual que a mí, igual que a todos. No eso que tú sientes y que yo no sé. Eso es tuyo, el otro es mío. Ya, perdón. Hablemos del inicio de la mecánica estadística o la física estadística, ¿no? Que es una base que nos impregna a todos, creería.
¿no? El mundo cuantitativo nos toca a todos hoy en día, sino que así vayamos a comprar la leche, el quesito y tengamos 5.000 en el... Todos los números pues hacen parte de nuestras vidas, es una realidad que ya nos impregnó, ¿no? Hablamos de la revolución industrial, máquina de vapor, el motor térmico. ¿Qué harían ustedes, señores, sin el motor térmico hoy en día? Si hoy en día se acaba el petróleo, si hoy en día se corta un ducto y no hay petróleo, si hoy en día se corta un cable que se hacía pena, que trae toda la fibra óptica al país, ¿qué pasaría? Me pregunto yo. Entonces, ese tema lo tocamos al final en las perspectivas, que es una palabra que no quería utilizar, pero que de pronto va a valer la pena tocar al final, que se llama el colapso de las estructuras. Bueno, este señor, un señor pues, Maxwell, ese señor fue el que empezó a estudiar pues los campos electromagnéticos, ¿cierto? Principios de 1900 empiezan a interesarse por la materia, los átomos, las partículas, etcétera, cómo se atraen, cómo funciona, etcétera. Llegó el padre del electromagnetismo y ahí fue que entendió que analizar bajo distribuciones estadísticas dadas, estudiadas, analizar el comportamiento global de todo un sistema bajo un comportamiento generalizado de todas sus partículas, tenía coherencia y llevaba ciertas fiabilidades. Ahí se creó la mecánica estadística, ¿no? Bajo la mecánica estadística, o a su mismo nivel, podemos ver muchos otros fenómenos que también se utilizan hoy en día. Fenómenos. Podemos utilizar con otras herramientas del mismo nivel de la mecánica estadística, podemos estudiar otros fenómenos. Esas herramientas pueden ser muchas. En un momento de mi vida me interesan los fractales, que es una repetición geométrica, no perpetua, pero una repetición en cadena de una geometría dada. Sirve mucho hoy en muchas ciencias para analizar cómo se distribuyen las ciudades, cómo se distribuyen las epidemias, para muchos modelos, neuropsicología, en urbanística, en muchas cosas en ingeniería. Un fractal hay muchos, hay cientos de tipos, pero simplemente esto, es tener una geometría y simplemente irse infinitamente. Ese es uno simple. Hay muchos complejos, hay complejos que sirven para explorar, o sea, ir adentro y... Bueno, eso es un tema nada más, que está en un nivel de mecánica estadística, pero que no vamos a ahondar hoy, solo es para mostrarles que hay muchas cosas locas para estudiar el mundo. Otra cosa que puede estar a su mismo nivel pueden ser las cadenas de Markov, que ustedes conocen la distribución de Gauss, que es la normal, Poisson, todas esas cosas. De eso mismo estoy hablando, de cómo en una nube de cosas decimos, eso tiene que estar ahí metido. Es tener ciertos, y eso estoy hablando, pero de una manera más global, un comportamiento global que no tiene una forma, pero que tiene ciertos mecanismos, ciertos comportamientos. Ya. Ay, mira. Perdón. Listo. Conservación y transformación. Sabemos que la energía, el cuento lo conocemos, se transforma ya, se conserva y se transforma y va pasando de una cosa a otra. Eso lo sabemos todos desde chiquitos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de disipación y desorden, lo que llamamos entropía, la medida del desorden, la pérdida de información, exportar pérdida de información al exterior. Ya, todo sistema, a medida que aumenta su complejidad, todo sistema va a aumentar el desorden. Ya, es normal, es una característica normal de todo sistema, que sea en la teoría de la organización, que sea en muchas cuestiones, vamos a encontrar este tipo de fenómenos. Es normal, es normal. ¿Qué pasa? Que está lo que llaman las estructuras disipativas. Y las estructuras disipativas es lo que precisamente dictan esa medida del desorden. Ya, una estructura disipativa es en el mundo, no sé, por ejemplo, dígame en el mundo de la economía o de social, y ponemos un ejemplo. La disipación es, por ejemplo, cuando prendemos una moto sin mofle y luego le ponemos un mofle. Aquí hay tanta moto, eso sí le habla a todos. Entonces la disipación es simplemente eso, es la manera como una estructura y sus partículas se acomodan para alimentarse de eso que viene de afuera y para entregar hacia afuera. Como si estamos haciendo, ponemos un papel en la boca, va a hacer... Toda esa energía la va a estar disipando el papel y la va a estar convirtiendo en otros tipos de energía, sonora, vibratoria, mecánica, lo que queramos llamar. Perdón.
Eso. Imagínese, me dio ese ejemplo porque cuando trabajé en investigación yo trabajaba en las líneas de escape, entonces todo lo que son filtros, silenciadores, entonces éramos generando un poco de formas de cosas diferentes para seguir atenuando el ruido, siendo más baratos que antes y generando pues la amortiguación que necesita, etcétera, y la fiabilidad mecánica. Yo era ingeniero en fiabilidad mecánica, no en acústica. Bueno, entonces las estructuras disipativas no son nada más ni nada menos que eso, no son nada menos que el hecho de usted llegar y el teléfono roto, eso es una. Haga un teléfono roto pero en pirámide, en vez de hacer una línea recta y mira a ver qué información llega allá. Va a llegar cortada, hay pérdida de información ya, hay pérdida. Una noción de desorden. Sus escritorios, piensen en sus escritorios, un día que lo hayan tenido bien desorganizado, la señora que viene todos los días a hacer el aseo, va a haber mucho más desorden que usted, porque usted sabe dónde están las cosas. Ya. Ahorita vamos a hablar de memoria. Todo sistema, la materia, los genes, todo trae memoria. Ya. Hacer una autopista para ir a bañarse al Rodadero. Hacer una autopista bien bacana por allá. Eso corta los ecosistemas, eso corta el intercambio genético, eso acaba la adaptabilidad. Ahorita hablamos de eso. Entonces, sistemas abiertos cerrados, estructuras disipativas. Tercera ley, el universo nos dimos cuenta que no es cerrado. Hace unos años, pues hace bastantico ya, pero en el 1900 ya bien adelantado, nos dimos cuenta que era un sistema abierto en crecimiento que se desplaza. Ya. Biologistas, genetistas se dieron cuenta que la materia disipa energía de la misma manera que el universo. Toda la materia disipa energía. Existir es intercambiar. Existir. Para existir tengo que intercambiar. Yo no puedo. Ustedes conocen el cuentico de Schrödinger, ¿cómo es? El gatico que se mete adentro y que si un gato, que si está. ¿No lo conocen? Sí, es que eso es muy duro de decir. Que un gatico, que esto. Ya. Está muerto. Usted mete a un gato en una caja y veneno. El gato está vivo, está muerto. Entonces la señora que revisa, uy, qué desorden. No, porque usted ya sabe, usted trae la traza de esa cuestión, usted tiene la memoria de dónde están los papeles. Los genes es igual, cargan la memoria. Las culturas, la cultura es la nueva evolución de la sociedad. Es la manera como transmitimos esa especie de gen. Es la transmisión de hoy en día, la cultura. Obviamente está en falla, está en fisura. Hay mucho hueco negro. Va más rápido la sociedad de lo que podemos transmitir nuestra cultura. Repito, no caer en la trampa dialéctica, transformar la cantidad en calidad. Estudios, pues, ahí puse cositas, estudios de nuestra diferencia con el genoma de un gusano, de un chimpancé. No, eran las cadenas proteicas con los gusanos. Yo creo que eso para todos ya está claro, ustedes investigadores, está claro que esta cuestión del especismo y estas cuestiones ya están mandaditas a recoger, pues, venimos del mismo miquito y pues, ¿qué más vamos a hacer? Yo lo siento, pero pues creo que hay mucho material que demuestra que venimos de un miquito, pues. Perdón. Ok. Voy tocando temas rápidamente y luego los tocamos más puntualmente en los proyectos. Entonces, autoorganización, entropía e información. Es un poco lo que acabo de hablar, ¿no? Pero esto ya habla de la manera como las estructuras. Esto en biología está muy bien medido. Como las estructuras, por ejemplo. Gracias. Como las estructuras, por ejemplo, siempre tratan de maximizar la producción de tasa de entropía. ¿Cierto? O sea, cuando uno prende el carro, si uno pudiera analizar la vibración del mofle, que eso es lo que hacíamos, poníamos acelerómetros de verdad. Si uno pudiera analizar de mofle, no va a ver que van a haber fases transitorias, fases estables, fases desequilibradas, fases críticas. Toda la materia actúa así, todos, nosotros, uno, uy, y luego uno, venga pues, y uno se acerca y uno ya, venga, entendámonos. Entonces uno se estabiliza ya. Todos actuamos así, en el pensamiento, en la ira. Es una propiedad de la materia, eso se llama como sprint, como vamos a hablar ahorita, se llaman los efectos exponenciales, ¿cierto?
que los vemos en el crecimiento poblacional, un poco de modelos pues ya comprobados hoy en día pues de nuestro entorno, ¿no? Entonces, como les digo, toda materia va a tratar de hacer esto y de maximizar su entropía. Podemos hablar, no sé si aquí hay alguien que esté en cuestiones de lo que llaman las ciencias duras, pues, los números. En el control de sistemas, eso se llama criticidad, ¿sí me entienden? Podemos de pronto mirarlas también, o en los proyectos ya más concretos podemos mirar esa cuestión. Entonces, eso se llama el fenómeno de Ising, I-S-I-N-G, y es un fenómeno pues de invariancia en escala, es lo mismo que los fractales. Es como podemos pasar a la generalidad, ¿cierto? Invariancia con los cambios de escala. Todo esto es muy interesante y puedo hablar de cada tema, se puede hablar bastante, ¿no? Como les digo, esto es una sopa de caracoles. Yo no sé quién tengo al frente mío, pues en términos de académicos. Solo quiero dar conceptos y la cuestión es que los conceptos están enlazados sin sentido. Quiero decir, sí, con sentido, pero como un nudo ya, no están así paralelitos, están como un nudo. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Transición de fase, invariancia por cambio de escala. Y la criticidad organizada, que son los efectos de umbral, ¿no? Los efectos de umbral que los vemos en todos lados. Eso que dice en tu cabeza, ya me paro, ahí pasa un efecto de umbral. Eso lo estudian bajo conexiones neurológicas, etcétera, que activan aquí o allá o aquí, pum, y son efectos de umbral. Las palabras las tienen mejor que yo. Solo utilizo una palabra transdisciplinar. Quiero dar cuenta entonces rápidamente, por ejemplo, de lo que es un efecto exponencial. Si yo cojo una lámina que mide 1 centímetro y la doblo 30 veces, idealmente, ¿no? Una lámina que la puedo doblar 30 veces sobre ella misma, lo que estoy generando es, ¿qué estoy generando? Estoy generando una función exponencial. Si la doblo 30 veces, solo 30 veces, va a ser una altura de 5.500 kilómetros. Eso es un efecto exponencial, que uno no se da cuenta. O sea, decir que en 10 años la China va a crecer 30 veces como economía mundial es un efecto exponencial. Decir que la población, ¿cierto? Ustedes conocen muy bien el modelo de crecimiento poblacional, pues, en biología. El crecimiento poblacional en biología, ¿cómo ven una cuestión probable? ¿Cierto? Si tengo un lote y pongo 2 gallinas, se reproducen, van a reproducirse hasta que acaban los recursos. Y cuando se acaban los recursos va a pasar algo. Esto es un efecto de umbral. Y lo que pasa después de los efectos de umbral es lo que luego podemos tratar como los colapsos, para quitarle la lógica al final. Hoy hay una ciencia que se llama colapsología, entonces por eso le quito la lógica. Entonces, entonces los efectos de umbral van a generar al final muchas cosas, ¿cierto? Esto es lo que llamamos disipación, atenuación sigmosoidal. Esto tiene un nombre según las disciplinas, ¿no? Pero los comportamientos exponenciales nunca crecen hasta el infinito en la naturaleza. Lo que la economía neoclásica pues sí definió, que el crecimiento no tiene límites en un planeta limitado, con recursos. Entonces, de eso hablo, recursos es materia, ¿no? La materia nos rodea a todos. La ideología pues cada quien, pero entonces sí. Entonces, en los procesos de autocriticidad autoorganizada, encontramos oscilaciones alrededor de un estado crítico. Les voy a dar un ejemplo súper interesante. Un ejemplo muy interesante. Imagínense una mesa de madera, una mesa grande. Y ustedes en toda la mitad, ese ejemplo lo toca mucha gente, porque es muy interesante. Y ustedes en la mitad empiezan a vaciar arena, un bulto de arenita fina, la empiezan a vaciar muy delicadamente. Y ustedes la otra persona empieza a analizar todo lo que pasa, en términos de... Perdón. Entonces, vamos a la mesita,
Y vamos a analizar todo lo que pasa en términos de ¿qué? En términos de avalanchas, locales, globales, en términos de cambio de pendiente. ¿Cómo cambia esta pendiente? ¿A qué frecuencia? ¿A qué ritmo? ¿Cómo? ¿A medida que vacío? ¿Cómo? ¿Puedo definirlo? ¿A qué momento? Es definible matemáticamente. Ahí estamos hablando de un sistema complejo, un sistema que va a comportarse de manera incierta, pero que va a responder a ciertas leyes que hemos venido identificando. Una de ellas es la ley del inverso de la frecuencia, que es la ley que rige los geólogos, un punto. Los geólogos son de admiración, es una ciencia que se basa en la dialéctica completamente. Es una ciencia que ha aprendido a formarse en el vaivén de la naturaleza, entendiendo cómo los procesos tienen sus tiempos y sus evoluciones, cómo hay procesos que esperan, cómo hay procesos inciertos que desaparecen y que reaparecen de manera incierta. Ya, eso es lo que pasa. Entonces, si pensamos en un ejemplo de este estilo, vamos a darnos cuenta de la complejidad de lo que está pasando. Imagínense lo que ustedes lo han hecho, cuando ustedes vacían azúcar, ustedes eso hace así, luego un momento hace así, ¿cierto? Entonces eso es una pérdida de energía, una acomodación, se acomoda alrededor del estado crítico y cada vez él va a caer porque él está oscilando alrededor de su estado crítico. Su estado crítico es el estado donde él puede disipar y disipar y disipar, porque ¿qué fluctuación aleatoria externa le estoy tirando? Arena. Y él se está organizando, hasta que un momento suelta, busca otro punto crítico y empieza a organizarse de otra manera. ¿Cierto? Eso es un ejemplo muy interesante para entender lo que son las avalanchas localizadas, las condensaciones, para entender la afinidad cultural, la afinidad genética, y ya pasaremos al cooperativismo. Sí, bueno, quise ponerles esto así rápidamente, ya que les hablé de efectos exponenciales. Población. En 40 años vamos a hacer el doble. O sea, en 40 años yo creo que vamos a hacer un caracolcito acá. Así, de pronto hacemos un caracol bien bonito así. Y el PIB, inversión extranjera directa. O sea, acá el capital pues es de nadie, o sea, de alguien pero de nadie. Población urbana, uso de energía primaria, consumo de fertilizantes. Bueno, cosas así como que a uno le duelen un poquito más que otras. Ya, para que miren, no sé si alcanzan a leer, de pronto les leo. Telecomunicaciones, turismo internacional, el turismo. Recientemente acaban de hacer otro estudio reactualizado, más bonito y todo, del impacto, en términos de impacto carbono del turismo en el mundo. Y es una locura, pues, o sea, actualizan el estudio y lo multiplican por 3. Bueno, es súper curioso. Pero bueno, no hablemos de la moda de darle la vuelta al mundo de hoy, pues, de los nuevos chicos, porque eso es otra moda. Vamos a seguir. Listo. Mire, esto es una medida de energía disipada en watts por kilo. Listo. Yo les voy a explicar rápidamente qué es lo que es un watt. ¿Cierto? Un watt es una medida de trabajo, es una medida de movimiento. Un watt, como 60 vatios, un foco, lo que sea. Un watt de verdad es un newton por metro. Y un newton es un kilogramo por metro por segundo cuadrado. Y esto es simplemente el peso de cada quien en la Tierra, con la aceleración. Esto es la aceleración. Y este es el peso de todos en la Tierra. El metro es la distancia que yo... Entonces, si esto pesa 2 kilos, yo lo multiplico por 50 centímetros, y en watts voy a obtener el trabajo necesario para hacer ese movimiento. En el tiempo que tome, no sé. El tiempo ya habla de potencia. ¿Ya? O sea, que yo puedo ir en un Renault 4 a la costa, pero en un Lamborghini también. Esto llegó más tarde en uno. Entonces, para tener simplemente una idea de qué son los watts, es simplemente una idea de trabajo, así, trabajo suelto, sin estar ligado al tiempo. Entonces, ese trabajo suelto es el trabajo que hace, por ejemplo, un silenciador. Si yo cojo los acelerómetros que le pongo a ese silenciador, yo puedo medir el trabajo que me hizo ese silenciador para disiparme todo ese sonido. Yo puedo saber cuántos watts, porque eso tiene unas estructuras adentro que disipan, ¿no? Unas espumas, unas cosas perforadas, un poco de vaina. Toda esa cuestión
hace un trabajo, ¿cierto? Y ese es silencia, pues ya. Entonces disipa energía. Entonces vuelve el sonido, lo vuelve movimiento. Listo. Entonces miren pues qué bonito. Según la edad del universo, estamos viendo cómo los organismos, a medida que se vuelven más complejos, pueden disipar más energía. Hasta las sociedades humanas. Entonces las galaxias, respecto a su masa, miren, entonces una supernova, les dejo leer. Mira a qué punto, pasamos a casi que 1, 2, 3, 1, 2, 3. 100.000 veces más. Una sociedad humana puede, por masa puede disipar más energía, 100.000 veces más energía que las galaxias. En su sencillez energética, digamos. Hay más complejidad, ¿no? Más complejidad. Vuelvo a hago el llamado, la noción de energía. Es importantísimo tenerla en cabeza, porque la energía es mucho, y a la vez es nada. Es todo y a la vez es nada. Nos habita la materia, ¿cierto? Hay energía negra, hay hoyos negros. La materia nos habita. Y creo que es una base interesante para crear interdisciplinaridad. Yo solo le estoy humildemente mostrando una manera de ver las cosas. En un momento de mi vida, como vieron con la mecánica estadística, me di cuenta que tomar los sistemas como una gran nube de partículas es algo que responde a eso que yo quiero, ya, por X o Y motivo. En un momento me interesé a las redes complejas dinámicas, que eso se hace con un computador, y es muy interesante, o sea, donde uno puede definir leyes de atracción entre los nodos, cómo los nodos cooperan entre ellos y generar máquinas que calculan redes dinámicas complejas en un computador. Me interesé a la teoría actor-red de Bruno Latour. Me interesé a ese tipo de cosas que explican de una manera diferente, bajo leyes independientes, pero bajo una red misma, que explican todo un comportamiento global generalizado. La incertidumbre también nos habita. No podemos decir que este señor va a ir a comprarse un Nesti mañana a las 6 de la mañana, entonces que yo voy a comprar Nesti para venderle. Eso ya no existe así. En la teoría de las organizaciones ya no se habla de... Mejor dicho, hoy se está hablando, cuando se habla de innovación, de sistemas económicos, cuando se habla de proyección económica, lo que yo noté mucho en Francia, teniendo pues amigos en la escuela de management de allá, bien reconocida, hay ciertas tendencias, pues, leí, me interesé porque hablé con ellos y empecé a leer por otros lados, ¿no? Y hay tendencias que van todas en este sentido. Ya, el sentido no es el fatalismo, es entender que hay procesos no lineares, procesos muy inciertos que ya nos gobiernan en la complejidad de sociedad que hicimos, en el antropoceno. ¿Qué es el antropoceno? No, es el momento donde el humano como sociedad puede alterar ritmos de la Tierra. Eso es el antropoceno. Estamos alterando el ritmo natural de la Tierra. Yo no vine a hacer ecología, pero es que estamos parados en la misma. Y ahí fue que yo pude ver todo esto que vi parándome en la Tierra y diciendo, ok, esto es un buen alimento. Esto me valió tantas horas de mi cuerpo, me lo como. Es agarrarse, no desgarrarse, ¿cierto? Algo así. Bueno, aquí tengo cositas que había anotado, pues, que ahí vamos agregándolas en el camino. Web. Listo. Entonces, miren lo que les hablaba ahorita de la expansión del universo, ¿listo? Y miren, esta imagen representa una relación entre macro y microevoluciones. Les puedo dar las referencias literarias si necesitan, les doy mi mail. Esto presenta relaciones entre macro y microevolución, ¿cierto? La macro y microevolución la vemos en el universo, la vemos en las especies, en todo lo que nos rodea hay macro y microevolución. Es como una cosa afuera disipa para que otra dentro no disipe, o viceversa, o una combinación muy compleja de esas cosas. El universo se creó bajo ciclos de condensaciones, avalanchas localizadas y avalanchas globalizadas. Así se creó el universo, así se crean nuestras decisiones, así pasan muchas cosas que nos rodean, bajo eventos de naturaleza como avalancha, ¿cierto? Entonces acá hablamos de macro y microevolución, ¿cierto? De cómo en su complejidad las cuestiones en micro y macroevolución van tendiendo hacia una cierta complejidad, ¿no?
Aquí lo estamos viendo. La evolución del universo se acelera igual los genes, los animales. Entre más rápido nos adaptamos y más información memorizamos, más se modifica el entorno y más rápido se debe adaptar el individuo o el nodo del sistema. En cibernética, retroacción positiva. Efecto de la reina roja, eso lo llaman en otros biólogos, cosas así, efecto de la reina roja. Es cuando se acaba el recurso y cuando se acabaron otros que sustentan los otros y los otros que sustentan los otros que sustentan los otros. Eso se llama el efecto de la reina roja. Es como han caído las civilizaciones, es como han caído partidos políticos, es como han caído muchas cosas. Es lo que llamamos el efecto dominó. Eso está presente en todas nuestras disciplinas y en nuestra vida, ¿no? Como si entré al baño esta mañana y no me vació, me demoré 5 minutos más, me cogió el pico y placa, me pusieron un parte, luego me choqué. O sea, ¿sí me entiende? Cómo una cuestión puede desembocar en una cantidad de cosas, ¿cierto? Y es lo que llamamos el efecto avalancha. Esa es la memoria, es como cada cosa está ligada con la otra, y cada cosa no es sino un efecto de otra, pues, o de otras, pues, obviamente, pero todo carga una información, nada está ahí, pues, porque apareció por nada. Entonces, el desafío, pienso yo, más individual de cada quien es precisamente romper esas barreras y ver más allá de lo que se ve, de lo visible, de lo sentible, ¿no? Ese para mí entonces es el desafío como persona, como humano, ¿ya? De poder cada vez multiplexar todos esos canales con los que asimilamos una realidad que nos rodea. ¿Qué pasa con el mecanismo del efecto de reina roja? Ese es lo que decía ahorita, es lo que se ve, es lo que uno ve, lo siento, es lo que uno ve en el centro de Medellín cuando esta señora tan bonita con su hijito descalza, con una ropa toda bonita, como toda indígena, está tirada en la calle pidiendo comida y seguramente pues no va a tener nada más que hacer que vender su hija, su cuerpo, no sé. Ya, eso es una fisura, eso es una fisura como sociedad, ya, se está perdiendo la cultura, está ahí, estamos cogiendo la cultura y la estamos haciendo así. La cultura no puede ir al ritmo de esta sociedad. La velocidad nos desgarra. Estamos faltos de cultura. ¿Qué cultura tenemos? Por eso ahorita dije esa palabra tan fuerte, bastardo, porque algo bastardo es algo como que llega sin uno incubarlo, diría uno, ¿no? No son palabras moralizadoras, ni la palabra, en Francia la palabra parásito es es fuerte. Hablar de un parásito es fuerte porque es una palabra que es tomada como que es extrapolada al humano, ¿no? Como el humano se aprovecha de otro. Pero el parasitismo para mí no es simplemente cuando uno da cuenta de una existencia, pero uno no da cuenta de lo que la existencia le da a uno, de cómo uno vive a través de ella. O sea, uno cree que el parásito es ese que uno no le da, simplemente que uno no sabe cómo se le está dando a uno. Cómo yo estoy existiendo gracias a... No es un parásito, yo estoy existiendo, pero no me he dado cuenta cómo estoy existiendo gracias a ese parásito. Él me está dando, si no estuviéramos tan cara a cara. Son conceptos que he ido madurando de muchas fuentes y entonces que me dan esa visión sin moralismo, sin pendejadas, pues como que la cultura nos ha ido en cierta manera a su conveniencia, pues metiendo, ¿no? Bueno, quería hablar de extinción de masa de dinosaurios, de la selección natural, pero creo que lo mejor es que pasemos a los proyectos. Perdón. Ahorita lo que les voy a proponer, si les parece, es pasar a los proyectos y luego volver a esta tablita para analizar esos proyectos bajo este tipo de mecanismos evolutivos. Son mecanismos en macro y micro que tocan pues, planos biológicos, sociológicos. Ya, entonces este es el punto crítico donde se mueve la micro y la macroevolución de los sistemas. Y esa es la manera como más o menos se puede intelectualizar o vulgarizar esta cuestión, ese intercambio en los sistemas. Se pegan una leidita. Listo. Ya volvemos. Entonces, vamos a empezar a presentarle los ambientes. Es un mecanismo de cooperación en biología, ¿no? Cómo en función de la tasa de la mutación, los genes comunes, estamos en esta cuestión. Lo que pasa es que hoy en la sociedad entramos en unos ciclos que nos dejan ahí metidos, que no nos dejan ir a otros.
es lo que está pasando. Entonces nos estamos quedando en un cierto individualismo, pues animado bien, obviamente por la instrumentalización. Listo. Les quería mostrar también, si tenemos tiempo, porque es un videito pues de 2-3 minutos, es como una amiba, como las amibas pueden volverse babosas en función, mejor dicho, las amibas tienen tres modos de reproducción. Hay un tipo de amiba pues en especial, en función de sus recursos. Cuando son cientos de millones, no sé, y cuando hay muchos recursos, ellas son asexuales, ellas se crean entre ellas cooperan por afinidad entera genética. Entonces ellos siguen generando su genética asexualmente. Cuando la comida empieza a escasear, buscan otro, juntan genes. ¿Y qué pasa? Cuando ya no hay nada de lo que pueden comer, se unen y forman una babosa. Y se van a buscar comida. Cuando se alimentan y se ponen en un sitio donde hay comida para las amibas, sacan una cosita, explotan y botan las amiguitas para nacer. Entonces se sacrifican por la nueva generación con unos genes mezclados. Eso está en video, incluso en internet, eso tiene muchas cosas. YouTube hay de eso por todos lados. Y es muy bonito porque usted los ve, usted ve todo este proceso. Todos esos procesos dinámicos, muy bonito verlos, digamos, en las animaciones de fractales o este tipo de cosas, donde uno ve todos estos efectos de condensación, de avalanchas localizadas, de avalanchas localizadas y globales, donde uno ve la criticidad autoorganizada, los procesos de bifurcación, ¿sí me entiende? Esos procesos de bifurcación, cómo esos procesos de bifurcación cambian la simetría de las cosas. Hay ciertas características pues cuando se pasa una bifurcación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era el ejemplo? Hay muchos pues, pero puede ser el de conducir a la derecha, ¿no? Eso fue una decisión que bifurcó el lado donde se conduce. Se conduce a la derecha, punto. ¿Por qué? Porque si no, no podemos todos conducir en la mitad, puede ser simétricamente. Entonces le cambiamos, lo volvimos asimétrico, ¿ya? Entonces es un ejemplo de bifurcación y eso lo vemos mucho en la vida, en la ciencia, en la vida también. Tocamos eso. Vamos a pasar rápidamente. Sí, una discusión. Quisiera una discusión, hay temas que tocamos, los vamos tocando con los 3 proyectos que les voy a abordar. Una vez que ya que vimos estos términos, ¿profundizamos en la ruta o qué prefieren? ¿Quieren preguntar algo, decir algo, no sé? De uno. Listo. Este fue el primer proyecto donde yo empecé pues en el mundo del asociativismo, estar en contacto con el alimento y la persona. Quiero darles una posición muy individual para que sea clara y sea perceptible fácilmente por ustedes. Y quiero que a medida que vamos avanzando lo vamos poniendo como también perspectiva con esos conceptos, ¿no? Ustedes individualmente y juntos, ¿no? Entonces, un supermercado participativo y colaborativo. Los consumidores mantienen la tienda, la boutique, pues. Eligen lo que compra de manera democrática y la alimentación se privilegia la accesibilidad. ¿Ya? Entonces, cada miembro viene 3 horas por mes, tiene la caja, es una asociación, es de todos, todo es de todos. ¿Ya? Un sistema de gubernabilidad por colegiados. Tienen preguntas, háganmelas todas. ¿Cómo está conformado los sistemas de otros mecanismos de decisión? Todo eso. Se los puedo ir explicando. Entonces, aquí este proyecto se empezó cuando éramos 5 o 6 personas. Yo llegué cuando era el 5, 6, por ahí. Y estaban los 3 pelados fundadores. Yo llegué. Entonces, un experto contable, un notario y un tipo experto en estrategia de empresa. Ya. Que había hecho sus cuestiones en la escuela de management, precisamente. Pequeño apartado, que se enseña hoy en esa escuela de management, por ejemplo, de mis 2-3 amigos que estuvieron allí. Hoy, en cuanto a economía, se estudia algo que se llama la evolución de la economía. ¿Ya? Entonces, que habla de un mundo de inciertos, un mundo de crecimiento no exponencial, de crecimiento limitado. Todos estos efectos de umbral los tocan ahí, esa especie de fatalismo, de cosas de ese estilo. Entonces se llaman the evolution of economy. Eso es una nueva tendencia en la economía hoy, pues se dice, que es un mundo muy cambiante y muy dinámico. Hoy no podemos hacer... O sea, antes, cuando yo empecé en regulación de sistemas en ingeniería, uno llega y, por ejemplo, pongan cuidado, usted llega y mete una resistencia en el agüita y luego pone un termómetro acá y lo mide. Ya, y mide el tiempo. Claro, mide el tiempo. ¿Sí o no? Entonces usted le pone toda, pin, la conecta a 120 a toda, pum, y empieza a medir qué pasa con el agua.
Usted se va a dar cuenta que usted se la puso toda en el tiempo cero y usted se va a dar cuenta que el agua va a empezar a subir ya. Y va a empezar a hacer esto. Eso cuando uno lo hace en analógico o numérico es diferente. Que lo haga en analógico o en numérico acá, toda esta medida y todo este montaje, siempre tiene que pasar por los mismos mecanismos. Son mecanismos que le van a hacer a uno esto. Linearización, linearizar. Binario, linearizado, de 0 a 1. Principio, fin. No hay, eso no existe. Estamos metidos en un barco, metidos en un río. ¿Dónde saber cuándo nació? No sabemos. Entonces, debería decir que la vida tiene un principio y un fin. Es difícil, ¿no? Pienso personalmente... Chao, que se ven. Perdona. Pienso personalmente que hay toda una serie de procesos en el cerebro humano que están forjados en este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Desde chiquito yo me decía, ¿por qué para ir a ese muro yo tengo que ir en dirección recta? ¿Por qué no puede haber otra distancia como así que sea más bacana de ir, sí o no? No, tengo que ir en dirección recta, sí. Entonces somos prisioneros del espacio-tiempo que nos habita, de la relación entre esas variables que nos habita, en una evolución orgánica en la cual ya estamos montados. Entonces, darnos cuenta que, por ejemplo, si hacemos un cálculo rápido de la tasa de crecimiento del universo y contamos el número de estrellas que crecen por día, nos vamos a dar cuenta que hay probabilidad de que haya mundos donde se presten para la vida como la nuestra, un ritmo como el nuestro, que puede que estén en un punto de evolución como el nuestro, ¿no? En cuanto a sociedad o no sé, es que hay que salir de todos esos conceptos, es que nosotros no solo hay cosas como nosotros, hay cosas muy diferentes. Entonces es muy interesante, pues, entonces yo digo que hay cuestiones en el cerebro, ¿sí? Como las neuronas que se activan y se desactivan, ¿no? Como el mundo binario, ¿no? Como estoy acá y luego estoy allá, como quiero comerme un pan de queso, pero yo salté hasta el pan de queso. Vamos a volver solo a la noción entonces de andar, de movimiento, de cambio, de evolución. ¿Qué es andar? En francés no existe la palabra andar, no existe el verbo andar, en español existe, es una noción de cambio sin decir cómo. Caminar, no, andar. O correr, no, andar, moverse. Andar, simplemente una cosa, anda. Eso anda, yo ando. Es una noción de cambio, ¿ya? Entonces, el cambio es vida. La evolución, en cierta manera, es vida. Ya, perdón. Entonces, cada miembro viene, participa, montamos eso súper bacano. Entonces, ¿sobre qué principios en cuanto a la innovación empresarial nos apoyamos? Sobre el principio que llaman la efectuación. Es un principio que no se basa sobre los mismos métodos, pues, de sistemas económicos cuando uno empieza una actividad. La efectuación se empezó a hablar desde el 2003 y es una manera de crear actividad, de crear innovación y de crear actividad. Refuta todas las tensiones, pues, típicas del mercado de oferta y demanda, ¿no? Ni tienes. Y pues está, para agregarle a lo que Camilo dijo en un principio, está más en pos de no tanto buscar la necesidad, sino de hacer con lo que hay. Estoy aquí parado, este es mi presente y aquí voy a hacer. Tú estás al lado mío, ¿qué hacemos? Eso es lo que llama hoy la efectuación, un mundo muy dinámico, es lo que se ve, ¿cierto? Digamos en Europa, en ciudades dinámicas. Ve uno la innovación social aparecer de una manera increíble. Este proyecto, no les voy a hacer la lista, pero los dos primeros proyectos, perdón, el tercero todavía está bien nuevo, porque yo fui el que empezó con eso. Estos dos primeros proyectos que ya tienen varios años rodando, 3, se han ganado premios, sinceramente, europeos y en Francia. Premios de la innovación social y estuvimos, pues, invitados. Incluso hay una red francesa de supermercados participativos y colaborativos. Son como unos 18 y se reúnen una vez cada 6 meses. Entonces, es una tienda sin ánimo de lucro, donde vos decidís lo que vas a ver en tus estantes, en las estanterías, con las otras personas que vienen a comprar. Tenés que venir al sitio a participar 3 horas al sitio por mes. Venís 3 horas, hey, soy yo, pan, listo, usted para su tarjeta, usted viene, ubica las cosas, llena inventarios, espera que... Con tiempo, solo son 3. No. Llegas con el tiempo. Vamos a explicarlo. No, ¿me puedo permitir un segundito para explicarles? Listo. Entonces, vea, la idea es que
le explico rápidamente. Aquí vamos a tener toda la gente, ¿sí o no? Que es toda la gente, ¿no? Todos los que comen. Y esa gente, de esa gente van a venir y se van a decantar unos grupos de trabajo, que son los colegios, ¿sí o no? Y en esos grupos de trabajo se van a manejar lo que es el aprovisionamiento, la logística, la gobernabilidad, la vida asociativa, o sea, todo lo que es actividad. Y la gente que no está involucrada en esos colegios solo tiene que venir a la tienda 3 horas y ya. Y va a comprar productos que no tienen margen comercial, escogidos democráticamente por toda la masa de personas, bajo metodología, etc. Y pues se privilegia la accesibilidad. Eso es otro tema. Eso es un tema muy interesante porque es el tema de romper fronteras y es un tema muy interesante. Es un tema que fue el que me hizo salirme de allá. Cerrar el cuaderno y dije, me voy. No se adapta más a esto. Entonces, lo que llama, esos son los efectos de talla, ¿ya? Los efectos de talla que cambian todo. La talla puede cambiar todo el interior de un golpe, revolcarlo. Entonces, esta es la manera como funcionaba. El miembro de base de la Asamblea General, todos tienen que hacer sus 3 horas. Y ya, los que quieren involucrarse en grupos de trabajo, se involucran. En cada grupo de trabajo se escoge un representante de grupo de trabajo que va a venir a representarlos todos en un consejo de administración que está alimentado por 3 fundadores para mantener la continuidad filosófica. Sí, sigue. Es como un barrio. El barrio se puede para mandar al supermercado. Entonces se divide en grupos o colegios, ¿cierto? En grupos. Hay unos grupos encargados del aprovisionamiento y mantenimiento. Para que funcione, Y sí. hay otras personas que no hacen mucho, pero entonces van y trabajan 3 horas. ¿Cierto? Todo el mundo tiene que hacer 3 horas, todos. Eso les permite mantener pues, como No, un margen de ingreso menor. claro, solo hay un puesto, solo hay un empleado, solo hay un cargo pago, ya. Y sabiendo... Es solamente para el paro, no pueden llegar externos a... Claro, sí, eso lo hicimos en una ciudad de 500.000 y 1 millón con la aglomeración, con los cercanos, o sea, 1 millón de personas. Obviamente se pensó en un barrio, eso se hizo por fases. Todo el mundo. Ah, no, a comprar no. Si compra, usted llega y compra y sale. Si es hacer sus 3 horas, viene, usted se inscribe antes de que termine el mes, se inscribe en un planning para el mes que entra. O sea, hay una cosa en internet. No hay internet. Es cerrado solo para los que trabajan 3 horas. Ya. Solo usted puede derecho a comprar los productos y viene a dar 3 horas. Si no da 3 horas, no puede comprar los productos. O sea, yo me voy para allá. Yo quiero comprar allá. Ah, pero no puedes entrar, te piden el carnet y no lo tenés. Y para tener el carnet... Listo, están entendiendo. Entonces, a lo que quiero ir es a la cuestión de accesibilidad. No, digo, la cuestión de accesibilidad, ¿cierto? Y el concepto, en teoría, de las organizaciones, innovación, que llamamos la efectuación, ¿cierto? Es como tenemos que concentrar la energía en el primer núcleo. Cómo se deben primero alimentar los primeros núcleos y desde ellos generar una pequeña proyección y ya tratar de romper esos efectos de umbral para aumentar el núcleo. Me explico. ¿Cómo empezó esta idea? Esta idea empezó como 6 peludos ahí que querían hacer eso y empezamos a hablar de lo que queríamos hacer, exactamente. Cada miércoles, reuniones, una hora, a las 7 de la tarde, 1 hora, en un sitio súper central, nos lo prestaban, todos los miércoles. Y cada que habían festivales, pendejadas, por acá hay unas cifras, el primer año de actividad. La ley. Cada vez que hacíamos actividades o pendejadas, yo iba a llevar volanticos, a decirle a la gente, mire lo que estamos haciendo, la verdad. Empezamos 5 o 6 personas, en el primer año eran más de 400, hoy son más de 1000. Ya están pasando de 200 metros, van a pasar allá a un supermercado, lo que se llama una supertienda, pues. Hoy estaban en una supermercadillo, pues, de 200 metros cuadrados. Ya pasaron a un local más, bueno. Lo que quiero decir es que esta cuestión es muy interesante de comprender, ¿cierto? Porque es que hay otros nodos por ahí también andando que están alimentando, que de pronto también tienen cosas que decirle a los otros. Es interesante esto, por ejemplo,
¿cierto? Para hablarles del tejido asociativo en el cuento alimentario, en el Grenoble en esta época, porque eso sí que funciona, yo sigo recibiendo los mails. Hay una pizzería solidaria, también, formato asociativo, Episol, fundada por católicos, pero ningún tinte religioso, obviamente. Un modelo que se hizo amigo de este perfectamente, un modelo económico perfectamente amigo de este. O sea, es un modelo donde tenían 3 tarificaciones según donde usted pues, su estrato, pues allá no funciona eso con estrato. Entonces usted llega y usted dice, bueno, ¿cuánto gano yo? Entonces, para decirlo rápido, y le dicen, listo, usted tiene tal tarifa, señor. Entonces hay 3 tarifas por cada producto. Otro sistema que segmenta las cosas diferentes. Crea una accesibilidad, unas fronteras de la accesibilidad diferentes bajo un contexto socioeconómico, claro, ¿no? Y cultural, obviamente. Cultural, obviamente, porque estamos hablando que Grenoble es una ciudad centro de investigación en Francia, una ciudad que está llena de personas en las ciencias duras. Los que empezaron eso, sigue. Para acá ya, no necesariamente, sí, o sea, sí, ya tomándolo de esa manera, sí, o sea, vos puedes estar acá parado y ya, vos tener la cuestión, ya, salir a la cuestión. La base de la efectuación, te mandaré algo ya ahorita. La base de la efectuación es más partir sobre un estado presente de las cosas, sobre lo que tengo en las manos, ya. Entonces, niega todo plan económico, es cierto, proyecciones económicas, modelos económicos, sí, modelos de presupuesto, sí. Es un mundo de incertidumbres donde nos lanzamos a otras cosas, ya, con ciertos parámetros diferentes. Bueno, entonces es interesante ver cómo, por ejemplo, estas 2 asociaciones pudieron sobrevivir en un tejido perfectamente, tan perfectamente, que antes de irme empezamos las reuniones, hoy ya eso llegó llegó a su culminación, y ya culminaron eso que les voy a contar. Cuando yo me estaba yendo, empecé a ir a unas reuniones con gente de la alcaldía, gente en otras asociaciones en torno a la logística alimentaria y a los alimentos como tal en general. Y se reunieron todos así en una mesa, nos reunimos pues así, y para decir, puta, tenemos un problema de aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque somos pequeñas estructuras, porque si queremos mantener una accesibilidad que valga la pena, necesitamos comprar en cantidad, no tenemos dónde almacenar, no tenemos aquello, se nos pudren las cosas, no tenemos aquello y lo otro. Venga, listo, todos tenemos qué problema, listo, stock, movilidad. Se compraron un camión y alquilaron 400 metros cuadrados de garaje entre todos. Entonces mutualizaron una parte, la mutualizaron hasta cierta parte del aprovisionamiento. Buscaron un equilibrio que obviamente complexifica las cosas. Eso es un cuento muy interesante también, por ejemplo, estudiar en la teoría organizacional las tipologías de organizaciones y ver cómo la eficiencia en el tratamiento de problemas complejos puede bajar a medida de que la complejidad organizacional en cuanto a su topología aumenta, ¿no? Es muy interesante porque hay tipologías súper interesantes en diamante, aquí o allá. Pues, la de hoy pues es más o menos un post. Eso era un grupo de compra. O sea, nos reuníamos en una pinche salita, nos reuníamos los que estábamos, empezamos a hacer archivos de Excel, una persona que se encargaba de llamar a todos los productores a no más de 50 kilómetros. Empezamos a crear con el grupo. Yo pertenecía a la gobernabilidad desde el principio hasta el final, pero ayudaba pues a todos de manera transversal. Entonces veía todo pasar. Entonces en la gobernabilidad avanzamos con nuestros estatus, nuestro reglamento interior, un poco de cosas. Entonces hubo una concentración de vainas, ¿cierto? Que es el golpe que se necesita para vencer lo que llamamos la energía crítica, la masa crítica, el umbral que hace falta. Ese umbral funciona en todo, en los negocios, en muchas cosas. Es como algo toma vida. Es el momento que pasa de antes al después. Es el 0 a 1, es el binario. Entonces, eso se vivió bajo un proceso pues, de efectuación, donde íbamos sintiendo a la gente. Nosotros no supimos sino un mes antes dónde íbamos a instalar los 200 metros cuadrados de charcutería, pues, de tienda. Porque eso siempre era como los miembros llegaban de todas partes de la ciudad. Bueno, un sitio que sea aquí distante, bueno, pero grande, pero ya. Entonces, ese es el primer proyecto. Proyecto muy interesante. ¿Por qué me fui? Quiero hablar de algo que toca más al individuo. Yo estuve año y medio en el curso de administración como referente, o sea, como este. Yo subí al CA siempre. Y yo tenía que animar un grupo de más o menos de 10 a 13 personas acá.
En ese grupo yo tenía todos los perfiles que ustedes quieran. Un postdoc de Harvard, así se los digo. Y aquí tenía un señor de 75 años con un aparato de los oídos súper culto, tipo muy educado, pero ya. Mamás que llevaban con cochecitos. Una secretaria, una señora secretaria que se le iban muchos conceptos, porque secretaria, no, ni más faltaba. Estoy diciendo, hay cosas. Estamos basados en una estructura sociotécnica, ya, rodeados de tecnócratas, rodeados de una complejidad que pasa por la palabra, ¿no? Somos hombres políticos, somos seres de palabra, la palabra es energía para mí. La palabra es energía no como vibración, pero ella resuena de alguna manera, bajo un mundo de símbolos, un mundo de cuestiones que cada quien tiene en su cabeza, en su mundo propio. Entonces la palabra como para mí es energía. ¿En qué me encuentro yo? Cada vez tratando temas más y más complejos. Al principio todo se acaba una belleza. Uy, los problemas que teníamos que hablar, eso, nada. Hey, 3 horas o 3 horas. 3 horas. Aquí cada quien, todos votaron Silis. Un ejemplo. Lo que pasa es que luego viene, como les digo, las coevoluciones se complejifican. Y lo que pasa es que ya llega un punto de complejidad que uno, como moderador de una cuestión de esa, donde tiene una presión de estructura, una presión de grupo, una presión personal, una cuestión que no funcionaba más, porque creció más rápido de lo que la cultura social, de lo que adentro la gente podía dar, para mí. Hoy, este lindo proyecto, es un hermoso proyecto, eso funciona una belleza, eso llegan las señoras en silla de ruedas, niños, niñas, eso es en fiestas afuera, métanse la página, métanse la página, van a ver. Lo que pasa es que hoy este proyecto, entonces, un proyecto tan bonito, pero que tiene su profundidad y su trasfondo, es un proyecto que donde la mayoría de sus miembros es gente que tiene un poder adquisitivo X y un nivel educativo X, por encima de la media de la ciudad. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué me hizo partir? ¿Qué me hizo decir a mí, este no es mi sitio? Darme cuenta que la palabra tiene barreras. La palabra tiene límites. Ahí los pude sentir. Yo pude sentir esos límites moderando ese grupo, ese colegio de la gobernabilidad durante 1 año y medio. La palabra tiene límites y ahí es cuando hablamos de que me empecé a interesar pues por saber un poco sobre técnicas de animación diferentes, de animación de colectivos, de grupos, tomas de decisiones. ¿Cómo lleva uno eso? Sí, es interesante, por ejemplo, ustedes que me imagino que manejan grupos o ciertas temáticas que están muy cierto, bien complejas. Es interesante a veces también para maximizar, cierto, el aporte de cada quien de alternar en métodos. El método que pasa simple y llanamente por la palabra es muy efectivo, pues, como lo es el dinero. El dinero es la manera más fácil de intercambiar. Es un circuito electrónico que ya existe en todo el mundo gracias a la globalización. $1 aquí lo puedo tener en tiempo real en China. Eso ya no es un problema. Lo que pasa es que el dinero también es energía. Y si nos limitamos solo a un tipo de intercambio de energía, vamos a hacer que estas cuestiones, que hayan unas cosas que crezcan más que otras, que unas cosas cojan un poder más que otras, que unas cosas no permitan la aparición de otras. ¿Ya? Entonces, yo no estoy contra las acumulaciones, no. Pero el mundo de acumulaciones de hoy, de capital, por ejemplo, pienso que sería bueno empezar un proceso de pronto de regulación, ¿no? A través de un poco de mecanismos, pues, como sociedad que tenemos, e individuales, ¿no? Regularse, redefinir el concepto de energía, de movimiento, definir el concepto de distancia, el espacio-tiempo. Esa pequeña escala, esa pequeña ventana donde nos podemos mover en segundos y en metros. Esa pequeña escala que se llama vida humana, ¿cierto? Entonces, trascender pues de esas escalas, darnos cuenta que como humanos hemos podido llevar la lupa a otras partes y aceptar con humildad nuestro lugar, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué tipo de vida queremos para adelante? Es interesante.
Entonces me di cuenta aquí que estaba en un muro, ya, estaba en un muro donde yo no podía generar lo que yo quería generar. O sea, yo tenía un tipo acá que estaba ya, mejor dicho, como un avión de guerra, y la otra ahí pues apenas despegando en un topolino. Entonces era muy difícil manejar un avance eficiente porque la estructura tenía tres subvenciones atrás esperando, necesita que redactar los textos, necesita que... Entonces es una inercia, es donde está ya. Por eso la ciudad me satura. Entonces, segundo proyecto. Este proyecto surge de la idea de minimizar las pérdidas en verduras, frutas de los productores locales, más que todo orgánicos, del valle de esta ciudad, que se llama Romans, en Francia. Listo. Entonces, pues el objetivo pues, es hacer pedagogía, experimentar técnicas de transformación con niños y con personas de manera pedagógica. Un camioncito que es animado y dirigido, digámoslo así, gestionado por centros sociales donde pues obviamente, voy a hacer un paréntesis, es que es una situación bien particular en Francia. En Francia donde se desarrolla este proyecto, hay 3 centros sociales en esa ciudad, digamos, y esos 3 centros sociales, por muchas razones muy múltiples, tuvieron que generar una cooperación y legitimarla ante el Estado. Y legitimaron una estructura nueva, un espacio de vida social, digámoslo así, donde entraron al campo de la innovación social. ¿Ya? Centro social haciendo innovación social. Se sale un poco de su scope, pero cierto. Pero ¿qué pasa? Que es que acá esto puede atravesar muchas de las vocaciones de los centros sociales. Educación popular, los niños, la juventud, el desarrollo sostenible, el vínculo con la tierra. ¿Ya? Entonces eso fue animado por 3 centros sociales, vista la producción y las pérdidas de ese valle que es muy fértil. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando llegué ahí el camión ni siquiera existía, solo había un pequeño estudio de mercado pues ahí hecho más o menos de esta manera, era como así, es que hágale, lo puede hacer, como 2 líneas de Excel. Y hijo de madre, pero ¿cómo esa señora se mete a internet, buscó 60 productores, listo, esos producen cuánto, tanto? Yo, hijo de madre, bueno, luego se tocó todo un tiempo de trabajo, como les digo, de efectuación, un trabajo físico, ni el hijo de madre, de ir puerta a puerta, descorticarle a la gente las cosas y decir, mira lo que estamos haciendo, sacar a la gente del concepto de un centro social, de que eso es para asistir, de que aquello y lo otro. Un proyecto muy hermoso, muy bonito, muy hermoso, muy bonito. Funciona todavía, se ha ganado premios no sé cuántos. Búsquenlo en internet. Un camión de 7 metros, con cocina adentro equipada para hacer potes, pues, de todo tipo de cosas. Muy bonito. Esperen, por ahí hay una foto incluso. Ahí estoy yo. El camioncito. Y el tercer proyecto estaba en este edificio. Esto es un barrio popular. Eso fue en un año. Eso recogíamos muchas verduras. Y si no las transformábamos, las repartíamos. Ya. Analicen eso. Porque les voy entonces hablar de una particularidad de estos 2 últimos proyectos, que se inscriben bajo una nebulosa de estructuras, que son los 3 centros sociales y otras estructuras, por ejemplo, que están en el reciclado, estructuras asociativas, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo de fondo con estas cuestiones? Era de poder instaurar una moneda alternativa. Ya está funcionando, pero por partes. Como les digo, uno tiene que ir protegiendo, incubando, protegiendo, incubando. Como con los niños, no, un niño no lo puede tener y tirarlo a la calle. Uno lo protege hasta cuando él vaya cogiendo fuerzas para ir avanzando. Hermoso proyecto, lindo proyecto. ¿Qué pasó? Ahí fueron más que todo unas cuestiones de esta índole, de personas, entre personas que me hicieron en un momento dado decir, aquí ya entregué lo que iba a dar, me entregué como un loco y seguí con las mismas estructuras, pero me asignaron, me propusieron ese proyecto de esta cuestión y empecé con el tercer proyecto que ya se los voy a mostrar. Entonces, es un proyecto que hoy funciona muy bien, que los habitantes de los barrios donde los habitantes están adentro, todos estos son habitantes pues, de barrios desfavorecidos. Ellos ayudan a transformar
Yo les debería haber hecho una presentación de todo lo que está en torno a esto, porque es que entonces les explico. Hay muchas actividades. Aquí está el camioncito, digamos. Pero aquí al lado hay un poco de actividades. Aquí está el que les mostré ahorita para reciclar, pongámosle así. Y aquí hay otras cosas, acá hay huertos. Acá hay... Mira, acá hay huertos, acá hay, digamos, intercambios de vestimenta. Acá hay reparación de electrodomésticos. Y todo esto, todos estos intercambios de conocimiento y de materia, los queríamos contabilizar con una moneda alternativa. Entonces la empezamos a instalar, una moneda alternativa pero adosada al tiempo. Quiere decir que si yo vengo a un huerto a trabajar 1 hora, yo gano 60. Y esos 60 me pueden servir para venir a comprarme 2 mermeladitas que hicieron unos niños, recuperando las cosas que iban para la basura. Hicieron 30 niñas, hicieron, no sé, 100 cosas, y eso sí le dimos 20 que nos dio la materia prima. Él va a comer ahí con sus hijitos, tranquilo, contentos, igual se va para la basura, eso se llama intercambio. Y pues nosotros empezamos entre ellos a estandarizar un sistema de intercambio alternativo. ¿Qué es una moneda alternativa? Es una manera de generar proteccionismo en un sistema económico, simplemente. Entonces empezamos a instaurar esta moneda a tiempo, una moneda adosada al tiempo, donde se transversalizaban todos los intercambios de materia, pues, de productos Entonces yo recibía donaciones de computadores, donaciones de licuadoras, de bicicleta. Yo recibía esos chécheres, eso 6 veces se llenaba todo y me tocaba irme luego hay veces con un camión a echar al basurero, pues había cosas que no podía, reparar muebles. Yo por ahí tengo un reporte de esto que hice al final antes de irme, donde todo lo puse más cuantificado, pues, de 10 páginas. Aquí emergieron más o menos 6 colectivos. Perdón. Ay. Espera. Aquí, por ejemplo, en este proyecto, emergieron más o menos 6 colectivos. Y esos 6 colectivos producían y hacían cosas, o sea, restaurábamos muebles para entregárselos a una señora. Mire, que es que mi mamá se le dañó el mueble. Venga, que yo tengo uno reparado, vea, coja. Bueno, señora, entonces ese mueblecito queda viendo tanto. Pues queda viendo ya sabe que viene, cuando ya venga y se anime, venga, le explico lo que es la moneda a tiempo, ¿ya? De eso se trata esto, de adentro para afuera, o sea, de adentro para afuera. Entonces, emergieron muchas cosas que las pusimos a intercambiar con una moneda a tiempo. Muchos frenos. No podemos enumerar todos los frenos, todos los pros y contras. Muy difícil, los estoy presentando ese proyecto. Lean un poquito. Muchos frenos a la moneda. Nivel de tecnificación, nivel, digámoslo, cultural, o simplemente la disposición del utilizador final a entrar en el juego. Muy difícil. Hoy solo vale el dólar. Es lo único que vale. Crear una moneda... Yo tengo mis reservas hoy con las monedas alternativas. El que quiera hablar, podemos hablar más profundamente al respecto, por cuestiones de velocidad, de fuerzas, de dinámicas, de barreras de protección, de muchas cosas. Las monedas alternativas, yo creo más hoy en los fondos solidarios. Para mí los fondos solidarios son más fuertes que la moneda alternativa si queremos generar cambio social. Porque uno desangra de otra manera el capital. Y uno no crea un capital que le falta esa fuerza a llegar a su masa crítica para que sea por sí mismo. Esa es la base de la economía, ¿no? La moneda se vuelve ella. 1.000 pesos son 1.000 pesos aquí o en Popayán, pues. Ella es lo que es. ¿Ya? Pero si yo me salgo de este círculo con mi monedita, yo me salgo para acá y nadie me va a decir, ¿qué es eso? Eso no vale nada. Entonces ya legitimamos ese símbolo que es la moneda. Bajo estas fronteras de protección es que vamos alimentando y pasando a otros estados evolucionados, bajo macro, microevoluciones y bajo cambios continuos, de fase continua o abruptos. Ya. Están haciendo más o menos un poquito de vínculo entre cosas. Pues no es tan fácil, pues no sé, es como, yo hay veces soy muy regado, pero es que como el tema es tan regado, que quiero tocar como a todos. Entonces muchos frenos entonces del orden de individuos, pues, o sea, de relaciones de poder fuertes en los grupos, en los equipos, de ambiciones fuertes en los equipos, ¿cierto? Quien dice...
No, pues dicho, no sé si se puede decir así, se puede perder el norte en el momento. Hombre, hay un cuento muy bonito, el cuento de los prisioneros, ¿no? Entonces hay dos prisioneros que cogen, los separan en dos celdas, no se ven, no se conocen, no saben nada quién es, sí. Entonces eso lo hicieron en algoritmo, en un computador luego, ¿cierto? Para llegar a ese punto. Entonces el cuento dice que, que entonces, ¿qué pasa? Los cogen separados a indagarlos. A uno le preguntan, bueno, diga algo, los dos saben qué. Si uno queda culpable, o sea, si yo digo, eso no es culpa mía, es culpa de él, de ella, ¿cierto? Entonces ella se va a llevar 10 años si ella me dejó a mí limpio. Si los dos nos limpiamos, nos dan 6 meses. Si los dos nos culpabilizamos, nos dan 5 a cada uno, o sea, nos dividen la pena. Pero nadie sabe qué va a decir, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Entonces hicieron eso en algoritmo, ¿sí entienden lo que pasó? O sea, ninguno sabe qué va a pasar si uno denuncia al otro, ¿sí entienden? O 5 meses, o 6 meses, o 5 años, o 6 meses, o 10 años, uno solo. O 5 años los dos, o 6 meses. Entonces lo interesante pues es que llegan que ligan, porque lo hacen en un algoritmo en un computador luego y ponen a hacer muchas iteraciones y cosas, y una de las teorías y cosas, y se dan cuenta pues que la única solución que tiene el sistema para una posible cooperación es empezar cooperando. Empezar cooperando, se llama cooperador-cooperador. Porque lo único más simple que hay que hacer es mantener la cooperación y ya, mantener lo mismo, el sistema, el estado de atrás lo mantienes. Ya, es eso, simplemente creer en el otro. Creer en el otro, es saltar a la paila agarradito de la mano y no llegar y decir, 1, 2 y ¡upla! Y déjalo salir. No, venga pues vamos los dos para la paila y hágalo. De eso hablo, ya, entonces sí, obviamente el norte se puede perder fácil. El norte, el tipo de Harvard lo perdió muy fácil, pues claro, si cada 8 días pues llegaba el alcalde y le decía, ¡ay, qué lindo proyecto, venga, háblanos! Y el tipo pues una retórica hermosa, escuchar a ese tipo está en YouTube si quieres los puedes, es un tipo de Harvard pues ahí que era de Sciences Po, era un profesor de Sciences Po donde yo estaba en la época. Pero él ya no, ella estaba en el individuo, él no estaba en el grupo ya. Sí, pero es que el grupo es lo que alimenta a ese individuo y eso le cogió fuerza, entonces, normal. Hay cosas que uno, sí, entonces, es un llamado, o sea, con muchas cosas que van con uno, con el ego, con la relación con uno mismo y con el mundo. Perdón. Bueno, entonces, en un año de funcionamiento, se equipó el local, se le pusieron dos talleres, sigue, tenga buen día. Se le pusieron 2 talleres. Se hicieron más de 3.500 euros en compras de verduras, se distribuían semanales canastas de verduras orgánicas que además eran producidas por un público en inserción laboral, públicos con problemas sociales, otra estructura asociativa que nos ayuda. Entonces todo es un tejido asociativo pues, que se pone en sinergia para generar valor, ¿no? Energía, valor, la noción de valor. Eso es muy interesante, la energía es valor. Entender el valor. ¿Qué es el valor? ¿Qué es el valor? ¿Qué es un salario? ¿Qué es 1.000 pesos? ¿O qué es un watt? ¿Qué es un segundo? Hubo colectivo textil de relooking, recuperación, reparación y mecánica simple, bicis, etc. Taller numérico, había taller también para el código de la ruta, pues para allá es un poco más riguroso. Huertas, se agregaron 15 huertas, que antes no, pues antes solo habían 15. Y ya se abrió un espacio colectivo, simplemente un espacio donde se daba café y té para que la gente se sentara a hablar y a reflexionar. Hablaba, las señoras llegaban, pasaban su tarde y decía, al final de la tarde venía a mi oficina, Rodrigo, queremos hacer una pizza en 8 días y venderla aquí al frente a todo el mundo, a los niños que salen del colegio y hacer platica para hacer un viaje. Yo les presto la cocina, les presto todo, les adelanto el dinero, vendan y me traen dinero. Entonces, crear toda esa cuestión. Un pequeño fondito. Entonces, es más o menos en resumen lo que se hizo, salidas con niños. Esto era mi bici de antes. Todo esto se montó, todo esto estaba vacío. Aquí, miren, esto es un taller de textil. Aquí ven a las señoras trabajando. Aquí son los jardines, los huertos comunitarios. Aquí hay unas bicis desbaratadas, no se ve bien. Salas de reunión donde la gente producía cosas, ¿no? Repito, entonces, este último proyecto, un proyecto de recuperación de economía circular, este proyecto se inscribió en el eje de la economía circular en la cooperación de los centros sociales. Este proyecto lo que quiere generar precisamente,
Así de simple y muy humildemente, es simplemente de generar un circuito económico más grande que beneficia a más gente. Ya, un campo más amplio, que la transacción no simplemente sea esto, sino que sea un mundo de intercambios, como el mundo que nos rodea, ¿no? Tan complejo y tan lleno de cosas, y que no sea una simple transacción binaria, tengo, no tengo, y ya tengo otra cosa, pues, entienden un poco el concepto. Entonces, falta de tecnificación, inercia estructural, hizo que este proyecto no funcionara. Para mí hoy está andando despacio, sigue, eso sigue, y ya le siguen metiendo gente y cosas, eso sigue, porque yo lo sigo en internet, pero va así, va despacito, va pedaleando despacito, porque hay una inercia estructural fuerte. ¿Por qué? Porque son varias estructuras que crean otra gobernabilidad para poder salir al ámbito de la innovación social. Entonces, creo que está más que claro que hoy el mundo dinámico nos invita a un dinamismo individual que le conviene muy bien al neoliberal, ¿cierto? Esas cuestiones. Y el mundo de hoy es un mundo de mucho movimiento de partículas, donde la creación de valor está radicando mucho en la complexificación de procesos. Esto es una complexificación del proceso. El carrito con las mermeladas es una complejificación del proceso, porque yo ya no voy y recojo 100 kilos y los meto en una máquina y voy y los vendo en una tienda, no. Yo ya necesito toda una estructura humana atrás para crear ese valor que tiene impacto humano, ¿no? Impacto social, ¿no? Hágame preguntas, por favor, porque yo me puedo quedar aquí pues, diciendo muchas cosas. Gracias. Súper. Cuando usted habla de eso, también me da luces para entender un poco lo que es el trabajo intangible que venimos persiguiendo Luis Fernando y yo con relación al salario emocional. Porque no son patadas, perdón, no son palmadas en la espalda, no patadas, no son palmadas en la espalda, tienen y tributan directamente a la creación del valor, ¿sí? Y cómo los aprendizajes se van transformando al servicio de esa economía circular, que lo único que tiene efecto ahí sería entonces una conducta plena a partir de satisfacciones y a partir también de trascendencia que se pueda lograr en la escala humana. ¿Bien? Son posturas sensibles que nos retornan incluso a una crítica fuerte de este sistema que obviamente no nos vamos a quedar ahí en ese cognitivismo salvaje que obviamente todo el tiempo estamos persiguiendo, sino por el contrario es también recobrar la posibilidad que tenemos de situarnos en el mundo con posición y valor. Yo lo felicito y lo aliento a que continúe en estos caminos y si puedo convertirme en algún momento en su aliado, fascinado estaré de hacerlo. Gracias, hombre. Tenga buen día. Gracias. Dale. Sí. Entiendo que es con el ánimo de que nos movemos a través de las leyes de la termodinámica, el comportamiento humano se mueve a través de la termodinámica. Por lo tanto, lo que logro comprender es que la innovación social, que inclusive podemos validar a través de este tipo de proyectos, es un resultado de procesos naturales leídos a través de las leyes de la termodinámica. Sí. No. Se puede decir así, sí. No sé si exactamente en un momento lo hice, pero se puede decir sí. Yo, dentro de algunas cosas que de pronto he visto, leído un poco y he escuchado, sé que nos movemos y nos comportamos a partir de leyes de la termodinámica, ¿cierto? Pues es materia y somos materia. Entonces, seguimos con
Pues sí, porque es un efecto avalancha, porque hay mucho recurso. Mucho recurso es que hay mucha gente parada, mucho recurso, mucha gente sin tener trabajo, mucha gente sin identificar una crisis existencial, pues. Entonces la termodinámica simplemente dice que el sistema va a proliferar, va a reproducirse en la medida que haya recursos, ¿no? Entonces el recurso, según como lo miremos, puede ser mil cosas. Puede ser el interés a estar en esta sala, puede ser el interés a sentarme en una mesa a comer frijoles, puede ser mil cosas, puede ser porque hay gusanitos acá para una gallina. Entonces es más que todo el recurso el que dicta la dinámica. Lo que pasa es que la estructura disipativa altera el entorno, porque la estructura, al tener un nivel de desorden, que es la tercera ley de la termodinámica, todo sistema tiene pérdidas, hay una entropía. Entonces, al tener una entropía cada sistema, él va a ser un exportador de desorden. Y al ser un exportador de desorden, ese entorno también se va a perturbar y va a crear o sea, lo que decimos que es el primero el huevo o la gallina, ¿no? Entonces va a empezar con un ciclo, ahí viene, donde va a empezar a ser así. Sí, imagínate que es un corral, si el señor viene todos los días a sembrar, a meter sus granitos al corral, eso van haciendo así. El recurso con la gallina va haciendo así, ella sigue poposeando, las cuitas siguen saliendo y eso se hace así. En el momento que dejan de echarle granitos al corral, hay una caída, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, que son los tipos de disipación y amortiguamiento que tienen en los medios. ¿Qué se ordena? Pues digamos que estamos pasando de un estado donde nosotros le estamos poniendo orden, en términos de entropía, Se ordena, sí. Si no hay una catástrofe, pues sí, normalmente los sistemas maximizan la entropía y buscan un sistema de estabilización, que es lo que llamo la criticidad autoorganizada. ¿Qué es lo que decía? Que el sistema se estabiliza y luego va a buscar seguir, ¿cierto? Lo que decía en sistemas de control en ingeniería, eso es, quiero ponerle el agua a 50 grados, pues el agua empieza de 20, acá pasa a los 50 porque hay una cosa que se llama inercia térmica, entonces el agua sigue calentando, así lo apague acá, porque yo le puse un sensor que me diga, uy, llegó a los 50, apague, entonces que eso sigue calentando, porque es que la inercia significa retraso, y esos retrasos son los que generan esa complejidad en el mundo, en el intercambio. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es la inercia. Entonces, pero él luego va a buscar y esto ya pues en la cuestión de la regulación de sistemas, en las teorías, esto ya tiene varios mecanismos, que sea por inteligencia de redes neuronales, no sé si ustedes saben qué es eso, las redes neuronales como sistemas de control, o un sistema de control pues típico de antes, más aritmético así. Bueno, no sé...